Buen día, queridos hermanos, les saluda Carlos Cadena y vamos a platicar de nuestro folleto, el tema número 2, el confirmado es testigo de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces con la primera parte. Nuestro folleto nos propone una conversación. Nos dice entonces Antonio: cada día cuesta más ser auténtico cristiano. El mundo ofrece muchas oportunidades para fallar y ser infieles a Dios. Teresa: es cierto que la vida se pone difícil, pero también Dios nos ha dado fuerzas para enfrentar las situaciones adversas. Dice Jorge: tú, Teresa, hablas así porque tu tío es sacerdote y te sientes segura. Pero nosotros vivimos en el mundo y somos tentados frecuentemente. Responde Teresa: el hecho de que yo tenga un tío sacerdote no hace que yo esté exenta de las pruebas por los problemas de la vida. Además, mi tío y yo también vivimos en el mundo. ¿O acaso nos has visto bajar en un platillo volador? Dice Antonio: bueno, Tere, no podrás negar que estás bien palanca con Dios, ya que tu tío es un ministro sagrado. Responde Teresa: dejemos las cosas claras, muchachos. Con Dios no funcionan las palancas. Si yo trato de ser buena cristiana es porque estoy convencida que Dios me concedió la fuerza de su Espíritu Santo para dar testimonio de su Hijo Jesucristo. Créanme que también en ocasiones me cuesta hacer el bien, sobre todo cuando las pruebas son grandes y siento que rebasan mis fuerzas. Es entonces cuando más recurro a la oración para pedir la fortaleza del Señor. Acuérdense de las palabras de Jesús: vengan a mí los que se sienten cansados o agobiados, que yo los aliviaré. Vamos a escuchar la palabra de Dios que tiene para decirnos en esta ocasión. De la segunda carta a Timoteo. Te aconsejo que reavives el don de Dios que te fue concedido cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí al verme preso. Por el contrario, con la confianza puesta en el poder de Dios, lucha conmigo por el Evangelio. Entonces, ¿qué habrá de ser esto de la confirmación? Reflexionemos un poco. Primero, reavivar el don de Dios. En esta lectura, el Señor nos invita por medio de su apóstol a tener presente ese gran don que nos fue concedido en el bautismo y posteriormente en la confirmación. Este don fue conferido por medio del signo de la imposición de las manos del apóstol, hoy del obispo, por sucesión apostólica. El don al que se refiere es, por supuesto, el Espíritu Santo, que actúa con toda su fuerza en nosotros por la confirmación. Cuando Pablo dice a Timoteo: reaviva el don que recibiste por la imposición de mis manos, significa permitir que el Espíritu actúe en nosotros con sus dones. Cuando somos vanidosos y pecamos de autosuficiencia, decimos: no necesito de Dios. Pero cuando somos humildes, nos ponemos de rodillas e invocamos a Dios rogando que nos ayude. Así, Dios reaviva en nosotros la fuerza del Espíritu. Efectivamente, hermanos, el único modo en el que nosotros podremos ser testigos es con la ayuda del Espíritu Santo. Con las propias fuerzas, esto es imposible. Como escuchamos en la conversación del inicio, se nos van a presentar una serie de pruebas en nuestra vida cristiana. No hace falta mucho dar demasiada evidencia acerca del estado de la sociedad en la que nos toca vivir, alejada de Dios, donde muchas veces la Iglesia Católica es atacada
o se burlan de nosotros por ser cristianos, o estamos llenos de medias verdades y toda una serie de cosas que a todos nos toca sufrir. A los sacerdotes, a los laicos, a los padres, a los hijos, y a los que hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de estar en una institución universitaria, pues en la universidad, donde se nos dice que es el lugar donde pues se discuten las cosas del conocimiento universal, donde se busca la verdad, pero donde al parecer aquel que es la verdad no es bienvenido. Estas son la clase de pruebas que nosotros tenemos. Y cada uno de nosotros está llamado ahí donde estamos, a ser testimonios. Ser testimonios no es lo mismo, digamos, que ser reporteros. Es decir, no vamos a hablar solamente de las proezas, no vamos a hablar solamente de los santos, dar algunas normas morales. El testigo es aquel que ha presenciado algo distinto, alguien que ha vivido una experiencia de tal magnitud que le ha cambiado la vida. Nosotros, al decir que somos testimonios de Cristo, es que nosotros hemos podido experimentar su amor, su misericordia, que Él es la verdad, que nos ha ayudado a dejar los propios vicios, la propia esclavitud. Pero cuando llega la persecución, cuando llegan las dificultades, ¿quién de nosotros no se siente cansado, abrumado por toda esa realidad? ¿Cómo? ¿De dónde nos va a venir la fuerza para poder entonces ser testimonios? Del Espíritu Santo. Tiene que ser la fuerza que viene de lo alto. Y es el mismo Espíritu Santo que ha inspirado a todos los santos de nuestra Iglesia Católica a hacer las diferentes renuncias, proezas, tener experiencias místicas. Es ese mismo Espíritu Santo el que viene hacia nosotros a ayudarnos con la vida cristiana. Pero claro, para recibir el Espíritu Santo hay que acogerlo, hay que estar preparados, hay que pedirlo, hay que desear tener ese Espíritu Santo. Y es para eso requerimos un espíritu humilde. Saber que con las propias fuerzas no nos basta. Dios no nos dio un espíritu de temor. Por la confirmación, el cristiano queda fortalecido para no tener miedo a las acechanzas del enemigo. Ya en el bautismo se nos había ungido con el óleo de catecúmenos para que Cristo fuera nuestra fortaleza. En la confirmación, esa fuerza se ve aumentada. Y así podremos decir, junto con el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? En varias ocasiones Jesús dijo a sus apóstoles, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. No teman, yo he vencido al mundo. No se turbe vuestro corazón. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden dañar el alma. ¿Por qué insiste tanto Jesús en no tener miedo? Jesús insiste mucho porque Él mismo se había enfrentado al poder del mal, pero se dejó guiar por el Espíritu con el cual su Padre lo ungió y pudo así vencer la tentación. Ese mismo Espíritu que recibió Jesús para ser fiel a su Padre es el mismo Espíritu que recibimos en la confirmación para no fallarle a Dios. Dicho sea de paso, para poder pedir ese Espíritu hay que quererlo. Nosotros mismos nos tiene que arder el corazón por la causa del Evangelio. Y para eso también requerimos conocer a Jesús. ¿De qué se trata el Evangelio? Todos estamos llamados a descubrir el amor que Jesús ha tenido por todos nosotros, el amor de Dios. Es esa experiencia la que nos permite, la que nos ayuda a descubrir para qué fuimos creados, para qué estamos en este mundo. Esa experiencia de sentido de nuestra vida. Y esta irá siendo fortalecida paso a paso en nuestra vida cristiana por el Espíritu Santo. No te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. El mundo nos presenta muchas pruebas y es ahí donde necesitamos toda la fuerza del Espíritu de Dios para no ser derrotados. Quizá en alguna ocasión nos veremos derribados,
Pero no estaremos aún vencidos, porque el Espíritu de Dios nos levantará para continuar la lucha contra el mal. Habrá ocasiones en las que nos dará pena decir que somos cristianos y que no queremos seguir la corriente del mundo. Jesús nos concede su Espíritu para nunca avergonzarnos ni renegar de él. Los mártires nunca se avergonzaron de su fe y prefirieron morir antes que avergonzarse de su Dios. Jesús nos lo advierte en el Evangelio de Juan. En el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Esto es lo propio del espíritu del mundo. Cuando la vida del Evangelio empieza a ponerse en contra de sus intereses o a denunciar sus obras, a echarles en cara al mundo que es egoísta, entonces, claro que se van a venir encima de los cristianos, porque son un signo de contradicción. Pero en ese camino del signo de contradicción, es ahí donde va a venir la fuerza que viene de lo alto. Esto aparece varias veces en el Evangelio de Juan. Esta dicotomía que hay entre la luz y las tinieblas. Y el que vive en la luz va a echar esa luz sobre aquel que vive en tinieblas. Habrá quien responda, habrá quien después de darse cuenta de que vive en tinieblas, diga, yo también quiero ir hacia la luz. Pero los soberbios, los orgullosos, van a sentirlo como una acusación directa y atacarán a los cristianos. Nosotros, ¿qué camino queremos tomar? ¿Qué vamos a decidir? ¿Por dónde queremos avanzar? Por eso mismo necesitamos la experiencia de Cristo. Nosotros mismos estar convencidos de la verdad, de la luz del Evangelio, de que todo aquello que hemos vivido vale la pena. Que es difícil la vida cristiana, pero mucho más difícil es vivir en el pecado. Mucho más terrible es vivir esclavo de nuestras pasiones, de nuestra concupiscencia, de nuestra carne. Mismos pecados que son los que hoy tienen la guerra, la división de las familias, el egoísmo, la corrupción, la avaricia. ¿Hasta dónde va a llegar esa locura? Somos llamados entonces a ser testigos, testigos de la verdad, de la luz, sal de la tierra y luz del mundo. Lucha conmigo por el Evangelio, sostenido por el poder de Dios. Ante un mundo que no quiere saber nada del Evangelio, Dios fortalece al confirmado para que anuncie la palabra de Dios, sobre todo con su vida, esto es, con su testimonio. Y no hace falta hablar mucho sobre lo difícil que es eso. Es más fácil repetir lo que dice el Evangelio que practicarlo. Avanzar, siempre viviendo en la luz, es muy complicado. Pero el Señor nos invita a perseverar, porque poco a poco se nos va limpiando el corazón. Poco a poco nuestras obras van diciendo de nuestra vida, hey, ese que se hace llamar cristiano ha vivido algo distinto. ¿Qué es eso que él ha vivido? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo conocer? Gracias a Dios, actualmente vemos cómo la Iglesia está reconociendo la santidad de muchos de sus hijos e hijas que dieron testimonio de una vida auténticamente cristiana. Un ejemplo son los 27 santos mexicanos canonizados. Y últimamente Juan Diego subió a los altares junto con otros 2 laicos indígenas. Ser testigo de Cristo no es solo para sacerdotes y religiosas. A todo cristiano le fue dado el Espíritu Santo para ser luz en el mundo. Por eso, si el mundo dice sí al aborto, el cristiano dice sí a la vida. Si el mundo dice sí a la venganza, el cristiano dice sí al perdón. Si el mundo dice sí al libertinaje, el cristiano dice sí a la libertad. Si el mundo dice sí al odio, el cristiano dice sí al amor. Si el mundo dice sí a la violencia, el cristiano dice sí a la reconciliación. Hermanos, para este camino simplemente no hay atajos. A todos nosotros, Dios nos ha respetado la libertad.
¿Queremos ir a la luz del Evangelio? Bien, pues está la puerta abierta por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él ha unido de nuevo, ha reconstruido el puente entre lo humano y lo divino. La puerta está abierta para quien quiera ir. En nuestro andar entonces, en la vida cristiana, necesitamos la fuerza del Espíritu. Y en esto de que no hay atajos, es que si Dios ha respetado nuestra libertad, nosotros no podemos forzar a nadie a seguir el Evangelio. Podemos presentarlo como una opción de vida. Opción de vida que se va a hacer patente por nuestro propio testimonio. Es la única forma en la que podemos verdaderamente dar a conocer el Evangelio. Que el mundo conozca cómo es una persona que verdaderamente vive despojada, que vive para amar. Y cuando se den cuenta de cómo los cristianos amamos, entonces van a decir, sí hay otro modo de vivir. Lo que me ofrece el mundo, la porquería que me ofrece el mundo, no es lo único que existe. Hay otra forma de vida. Y ese es el camino que hace Cristo. Él ama, Él va toda una vida sirviendo y termina muriendo como si Él fuese un criminal. Tal vez a alguno de nosotros nos toque eso, Dios sabrá. Pero ese es el camino que también nos toca recorrer, el camino del amor. Todo lo demás vendrá por añadidura. De este modo, nos comprometemos. Enseñaremos a nuestros hijos a no tenerle miedo a la vida. Los animaremos a confiar en Dios en las situaciones difíciles. Nosotros mismos daremos testimonio del poder de Dios que se manifiesta al fortalecernos en la lucha contra el mal. Pero ojo, como ya mencionamos, ese enseñaremos tiene que ser con la vida, con el propio testimonio, con nuestro ejemplo, con lo difícil que eso es. Y eso también implica que antes de cualquier intento de enseñarle algo a alguien, hay que ver primero al propio corazón, hacer un profundo examen de conciencia para ver yo dónde estoy parado en mi vida. Si no será que yo también soy esclavo de mis pasiones, si no será que yo también vivo con egoísmo. Si es así, nosotros también tenemos oportunidad de reconciliación e iniciar de nuevo nuestra vida en Cristo. Y así entonces podremos dar el testimonio a otros. Que Jesucristo sea siempre nuestra luz. Que su palabra ilumine siempre nuestras vidas. Amén.